Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. En las ediciones exclusivas de la Historia Profética del Mundo, emitimos un episodio especial sobre los 25 años del siglo XXI. Hace 25 años nos llegó el año 2000, el tan aclamado y esperado año 2000, y con él un nuevo siglo, un nuevo milenio, el siglo XXI, el tercer milenio de la era cristiana. El 31 de diciembre de 1999, el mundo entero, país por país, nación por nación, en cada lengua, fue despedido el siglo XX, pero con toda. Y de igual manera, con toda, fue recibido el siglo XXI. Desde la isla de Kiritimati, de las Islas Kiribati, en la insular Oceanía, primer lugar del mundo en recibir el Año Nuevo, hasta la Samoa Americana, el último. Al siglo XXI se le dio una histórica bienvenida con todos los bombos y con todos los platillos. Ya de eso han pasado 25 años, o sea, ya pasamos el primer cuarto de siglo. Y aquí, en las historias proféticas del mundo, vamos a hacer un repaso. Un conteo de todos esos eventos, acontecimientos, hechos, sucesos que se movieron en el marco del mapa profético en lo que va de este nuevo milenio. Empezando que habíamos venido de un siglo bastante turbulento y movido, el siglo XX. ¿Qué siglo ese? Oiga, qué cosa. 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, el auge del ecumenismo, el descubrimiento de Machu Picchu en Perú, la creación del Banco de Reserva Federal Americano, el fenómeno de Fátima en Portugal, el Tratado de Letrán, el Holocausto nazi, ¡santo Dios! Los hallazgos del Qumran, la fundación del Estado de Israel, y con esto estalla el conflicto palestino-israelí. Se nos metió la teoría del Big Bang. Hola, pasó de todo en el siglo XX. Se dio el esplendor del Concilio Mundial de Iglesias, se promulgó el dogma de la ascensión de María a los cielos. Eso pasó en el siglo XX. Se creó el Código de Barras, nació el Mercado Común Europeo, se celebró el Concilio Vaticano II, surgió la teología de la liberación, ocurrió el suicidio masivo religioso más grande liderado por el reverendo Jim Jones y su secta El Templo del Pueblo. Arranca el pontificado de Juan Pablo II, cae el comunismo soviético, el muro de Berlín, 40 líderes protestantes y católicos firmaron el Tratado de la Misión Cristiana en el tercer milenio, clonan a la oveja Dolly, entra en circulación el euro, todo el escándalo que generó lo del Y2K, ¿se acuerdan? Bueno, eso y mucho más pasó en el siglo XX. De todo pasó en el siglo XX. Así cerró el siglo XX. Y en apenas 25 años que lleva nuestro siglo actual, el siglo XXI, al 2025, ha pasado también de todo. Y para eso estamos aquí en esta ocasión, para hacer un recuento de cómo ha estado la movida en este primer cuarto de siglo. Mire usted nada más con cuál evento arranca este repaso. No habían pasado ni 3 meses completicos cuando algo bastante diciente ocurrió. Por ejemplo, el 12 de marzo del año 2000, 12 de marzo. O sea, no habían pasado ni siquiera 3 meses completicos de haber despedido el 1999 el siglo XX y de habérsenos metido el año 2000, el siglo XXI, cuando un 12 de marzo del año 2000, Juan Pablo II pidió perdón por los actos sanguinarios perpetrados por el papado en la Edad Media. Y usted diría, caramba, desde la Edad Media hasta tuvimos que esperar a que llegara el siglo XXI para pedir perdón por eso. Sí, eso pasó en el año 2000.
Eso pasó iniciando nuestro nuevo milenio, el tercer milenio de la era cristiana, ¿no? Empezando el siglo XXI. Al año siguiente, un 20 de enero del 2001, George W. Bush toma posesión de la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, George Bush va a ser el primer presidente de Estados Unidos que conoce el siglo XXI, que conoce el tercer milenio de la era cristiana. Con esa presidencia, eso fue el 2001. Oiga, y al año siguiente, eso no lo vamos a olvidar jamás los que vivimos en nuestra generación. El 11 de septiembre del 2001. Vea, es que eso fue recién iniciado, recién estrenadito el siglo XX. El 11 de septiembre del 2001 ocurre el mayor ataque terrorista de la historia de la humanidad, uno de los días más trágicos y sangrientos en la historia de la especie humana en los Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre del 2001. Eso nos ocurre en el 2001. Al siguiente año, 1 de enero del 2002, el euro, que es la moneda oficial de la Unión Europea, de la UE, el euro asciende con un furor. Ya él había entrado en circulación antesito de acabar el siglo XX, en 1999, pero en el 2002 el euro, eso se pega que encendida, empezando el año 2002, el 1 de enero de ese año. Y al año siguiente, o sea, date cuenta aquí cómo fueron pasando una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra. La cosa más impresionante, no salíamos del estupor de un evento cuando entrábamos en el otro. En el 2003, Estados Unidos invade a Irak. Es cuando se da la invasión y la guerra de Irak, en el 2003. Acuérdense que la invasión de Estados Unidos a Irak, porque esto se da en el marco de la guerra antiterrorista que nos va a dejar el 11 de septiembre del 2001. En el 2003 empieza oficialmente la incursión de las tropas estadounidenses en Irak, porque presuntamente, o sea, fue una presunción, presuntamente habían armas de destrucción masiva de naturaleza nuclear en Irak, pero fueron a invadir Irak. Estados Unidos despedaza, eso acaba con hospitales, con edificios, con escuelas, hay matanzas de niños, de mujeres, de personas de la tercera edad, de población civil inocente, o sea, la cosa más bárbara. Y no encontraron ningún arma de destrucción masiva nuclear, o sea, y entonces ¿cuál fue la paranoia? Pero resulta que en el mismo año, cerca de los mismos meses, Corea del Norte hacía lanzamiento de misiles nucleares ante los ojos de todo el mundo y Estados Unidos no invadió Corea. Oiga, qué cosa más rara, ¿no? Esto ocurrió en el 2003. En el mismo año 2003 hasta el año 2007 se va a ampliar la Unión Europea, o sea, usted tome nota de cómo fuimos avanzando en el siglo XXI, cómo se fueron dando los procesos geopolíticos, para que usted entienda el año 2025, que es cuando cumplimos el primer cuarto de siglo del tercer milenio en la era cristiana del siglo XXI, cómo estos movimientos se fueron dando paso a paso. Y además, para entenderlo mejor, analice qué ocurrió antes, qué ocurrió después y en el contexto y el marco de qué se dio cada cosa. Sí, porque tú sabes que lo de los ataques del 11 de septiembre marcaron un antes y un después, o sea, el mundo empezó a prepararse, o sea, había como una paranoia colectiva, todo el mundo estaba como a la defensiva a ver en qué momento nos venía un ataque terrorista, nos caía un avión, nos llegaba un misil de no se sabe de dónde, y cómo la gente va a empezar a defenderse contra un enemigo invisible, pero que dejaba unos resultados catastróficos visibles, el terrorismo. En diciembre del 2004 ocurre la cosa más espantosa, uno de los desastres naturales más grandes y trágicos en la historia de la humanidad, el tsunami del Océano Índico. Eso ocurrió en el año 2004. Y vean, estamos aquí avanzando en los sucesos que fueron historia, en la historia profética del mundo a estos primeros 25 años del siglo XXI. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas, y usted nos va a encontrar en todos lados como la historia profética del mundo. Nos va a encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Facebook, en Instagram y en TikTok.
En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando un episodio especial sobre los 25 años del siglo XXI y habíamos quedado en diciembre del 2004, cuando el 26 de diciembre, para ser más exactos, cuando se dio uno de los mayores desastres naturales del siglo XXI. Oiga, el siglo XXI empezó con toda, ¿no? Sus primeros añitos, ataque terrorista, desastre natural que fue el tsunami. Ese mismo año del 2004, en noviembre, antecito del tsunami, se nos muere Yasser Arafat, el creador de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que fue uno de los pasos hacia el proceso de paz en el conflicto del Medio Oriente, el conflicto palestino-israelí. En abril del 2005 ocurrió algo que esta generación, pues fue un bombazo para esta generación. Muere Juan Pablo II. Después de más de 20 años de pontificado, de un sinnúmero de viajes, de un papel determinante en la caída del comunismo ruso, el elegido por el fenómeno de Fátima, bueno, una cantidad de cosas. Se nos muere el polaco Juan Pablo II y es elegido en su lugar el alemán Joseph Ratzinger, quien toma el nombre pontífice, el nombre como pontífice de Benedicto XVI. Eso nos ocurrió en el 2005. Empezando el siglo XXI también. 3 añitos después de la elección del nuevo Papa, en el 2008, las principales bolsas del mundo se declaran en crisis financiera, principalmente en Estados Unidos. Es que echen para atrás el cassette de las crisis financieras y miren desde dónde empiezan a rebotar. Desde el 2008, un añito después, en plena crisis, porque es que es una crisis tremenda. El 20 de enero del 2009 se posesiona Barack Obama como el presidente de los Estados Unidos. Y ese mismo año, mire, después del coletazo de la crisis financiera, la Organización Mundial de la Salud declaró al virus AH1N1 como la primera pandemia del siglo XXI. O sea, tuvimos el ataque terrorista más grande, tuvimos el desastre natural más grande, el tsunami del Océano Índico. A tan solo 9 años de haber recibido el año 2000, en el 2009, se nos viene la primera pandemia, que fue el virus AH1N1. Eso lo vivimos muchos de ustedes y yo. Mira que ese mismo año, en el 2009, Anthony Flew, el ateo más férreo e influyente del mundo, aceptó la existencia de Dios. Pero ese mismo año también el evangelista Tony Alamo fue sentenciado, escuche bien, a 175 años por abuso sexual de menores. Oiga, por favor, ¿cómo fue la cosa? En la primera parte del año 2010 se desató una ola de terremotos en varios países del mundo, en Haití, en Chile, en Indonesia, en China, por todos lados. Yo me acuerdo del año 2010, cómo titularon los principales medios de comunicación del mundo, que ese año 2010 había sido un año apocalíptico. Imagínense, y nosotros en pleno 2025, 25 años después de recibir el nuevo milenio, quejándonos de cómo anda el mundo. Y mira, desde el 2010 ya vivíamos una cantidad de catástrofes. Por ejemplo, ese mismo año, en el 2010, la catastrófica inundación en Brasil, eso fue una cosa dantesca. A principios de agosto del 2010 se abrió una página de internet en contra de la fobia al Islam. Mira cómo empezaron a moverse estas cosas. Y ese mismo año, unos meses después, en octubre, estamos en el 2010, se planeó exponer los rollos del Qumrán en internet. Eso fue una de las noticias, pues, que por lo menos a mí me pusieron feliz. Cuando nos vamos para el año 2011, oiga, escuche bien, estalla la primavera árabe. Entre enero y febrero se desatan una cantidad de guerras civiles para derrocar las dictaduras en la Liga Árabe. Entonces estalla la primavera en Túnez, en Egipto, Libia, Siria, Yemen, en Grecia también se dio.
En marzo va a ocurrir el devastador terremoto en Japón que desató un histórico tsunami. Eso fue el 11 de marzo del 2011. En mayo del 2011, Harold Camping, un predicador de Oakland, California, predijo el fin del mundo para el 21 de mayo del 2011 de ese mismo año, o sea, un falso profeta. En junio del 2011, cristianos y sindicatos europeos se unieron para defender el descanso dominical y organizaron una marcha para el 20 de junio en Bruselas, en ese mismo año. De junio en adelante, empezando por Estados Unidos, se empezó a producir una nueva caída en las bolsas del mundo. Es que estas inestabilidades en la economía en Estados Unidos, o sea, vienen ocurriendo en serie de manera sistemática, o por lo menos de eso fue lo que nos enteramos. El 23 de agosto ocurrió un terremoto terrible en Estados Unidos. El huracán Irene azotó a Estados Unidos. Y ese mismo año, estamos en el 2011 todavía, en septiembre, el pastor pentecostal Braulio Herrera Tito se mantiene congregado junto con decenas de feligreses en un templo de Cuba en espera del fin del mundo. O sea, date cuenta tú cómo se movieron o cómo se han movido las señales de los tiempos en estos 25 años que lleva el siglo XXI. El 18 de septiembre se produjo un fuerte sismo en la India, en Nepal y en China que causaron una cantidad de muertos. Para esos momentos, Palestina solicitó ser reconocido como un estado ante la ONU, lo que ocasionó molestias en Estados Unidos y en Israel. O sea, mira el conflicto palestino-israelí, cómo no se ha dejado de mover en el transcurso de los años. El teólogo y disidente religioso suizo Hans Kung, escucha bien, porque esto fue noticia en su momento. Hans Kung, teólogo y disidente religioso suizo, criticó al Papa Benedicto XVI por ocultar la situación de emergencia de la Iglesia Católica. Además, se atrevió a expresar públicamente que la Iglesia Católica se encontraba enferma como sistema romano. Mira las fricciones y debilidades que se van dando al interior del poder religioso de Roma. Seguimos en el año 2011, en octubre, melones infectados con listeria provocaron la intoxicación alimentaria más mortal en Estados Unidos en más de una década. Aquí es cuando la listeria empezó a brotarse. Se dio también el brote de encefalitis que mató a decenas de niños en la India. Se desató en Egipto un conflicto entre los cristianos coptos y la fuerza pública. Acuérdense que estamos en la primavera árabe desde el año 2011 en adelante y continúa su curso, porque es que el coletazo de esas guerras civiles continúan. Eso no va a acabar. Cristian Silva, oiga, ¿ustedes se acuerdan de él? Algunos deben acordarse. Cristian Silva predijo el fin del mundo para el 15 de octubre del 2011, mientras que Harold Camping, que ya había fijado una fecha un par de años antes, lo volvió a predecir, pero para el 21 de Tishri, para el 21 de octubre. ¿No se acuerdan que eso fue un escándalo? Todo el mundo se enteró. Eso hubo una cantidad de gente que se fue para los montes a esperar el fin del mundo. Bueno, aquí estamos todavía. El 23 de octubre del 2011 se dio el terrible terremoto de Turquía y en diciembre empieza la crisis democrática en Rusia. ¿Escuchó bien? Diciembre del 2011, la crisis democrática en Rusia. Eso es lo que va preparando el terreno para avivar los fuegos en el conflicto ruso-ucraniano, que es el que estamos viendo hasta nuestros días. Y obviamente, pues esto viene de mucho tiempo atrás. En el 2012... Ya estamos en el 2012, repasando el siglo, los 25 primeros años del siglo XXI. Lo conocemos como el año del fin del mundo. ¿Por qué? Porque se dio un cierre en un ciclo en el calendario maya. Oiga, y esto generó películas, esto generó hasta el desafío 2012 de Caracol Televisión en Colombia lo denominó el fin del mundo, porque el 2012 hubo una paranoia que el mundo se iba a acabar, que las profecías mayas, que todo esto, y nada, el mundo no se acabó en el año 2012. Es más, todavía estamos aquí celebrando o conmemorando o repasando, haciendo un resumen de los primeros 25 años del siglo XXI en la historia profética del mundo.
Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. Y continuamos dándole lata al resumen de los primeros 25 años del siglo XXI. Oiga, el primer cuarto de siglo lo vivimos ya. ¿Ya qué horas pasaron? Pues pasaron. En el 1999, el 31 de diciembre, despedimos con bombos y platillos el siglo XX y le dimos la bienvenida al siglo XXI. Oiga, ¿y en qué momento? Anocheció, amaneció y ya era 2025. Las bodas de plata. En el 2012, porque vamos en el año 2012, en abril, Cristian Silva condena y quema públicamente una mano de libros de los escritos de Elena G. de White, la profeta de los últimos días, después de haberse aferrado hasta erróneamente a muchos de sus escritos. Sí, cómo los torció y los tergiversó y finalmente los terminó pues negando. En septiembre de ese mismo año en Grecia proponen una semana laboral para salvar de la crisis financiera, es decir, proponen reformas laborales. La revolución islámica que se armó por la película La inocencia de los musulmanes también se dio para estos tiempos. En mayo del 2012, el Papa Benedicto XVI despide y denuncia a su mayordomo Pablo Gabrieli por ventilar información confidencial. Ay, yo me acuerdo de esto, mejor dicho. La Unión Europea recibe el Premio Nobel de Paz también para estos días. Eso fue una cosa tremenda. La tormenta Sandy azotó los Estados Unidos. Iniciaron los históricos diálogos de paz para llegar a una solución feliz en el conflicto armado en Colombia. Vientos de paz. En noviembre de ese mismo año se da un fuerte enfrentamiento entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. El tercer libro del Papa reafirmó la virginidad de María. También se dio. Ordenan la primera mujer obispo anglicana en África. Se confirma la canonización de la Madre Laura, que se llegó a convertir en la primera santa colombiana. La expectativa mundial por el fin del mundo el 21 de diciembre vuelve a fallar y se dio un hallazgo arqueológico impresionante que a mí me erizó. Hallaron un templo de hace 3000 años en la ciudad de Jerusalén. Cuando nos llegó el año 2013 empezaron a suceder una cantidad de cosas. Por ejemplo, el Papa Benedicto XVI no renunció. Eso pasó el 11 de febrero del 2013. Mira cómo en una misma generación vimos la muerte de un papa, la renuncia de uno y la elección de otro. Entonces el Vaticano confirma el encuentro mundial de la familia en Filadelfia. Eso fue en Estados Unidos. Se dio entre el 22 y el 27 de septiembre de ese año. El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, el 13 de marzo, argentino, es elegido papa bajo el nombre de Francisco, primer latinoamericano que llega a ser papa, primer americano. Se da una tensión mundial por la declaración de guerra con Corea del Norte. En el Vaticano son santificados la Madre Laura, la Madre Lupita y los 813 mártires de Otranto. La Madre Lupita es mexicana. Se da el devastador tornado en Oklahoma. Se aprueba el segundo milagro de Juan Pablo II y se espera el decreto de su santificación. El Papa Francisco destapa la mafia en el Banco del Vaticano. Esto fue un escándalo global. Se da el golpe de Estado que da de baja al poder de Mursi. ¿Se acuerdan? El presidente de Egipto. Esto se nos dio en el año 2013. Cuando se nos mete el año 2014 ocurren una cantidad de cosas. Por ejemplo, en el Vaticano es santificado Juan XXIII y también Juan Pablo II. Muy rapidito su santificación. Estalla una cruel batalla en la Franja de Gaza. O sea, mira cómo los bombardeos se siguen dando en esta zona del mundo. El Vaticano restaura el Evangelio según San Mateo de Pasolini. O sea, una obra, wow, impresionante. Se da el terremoto de Yunnan en China. Esto fue una cosa devastadora de 6,5 en la escala de Richter. Se declara emergencia internacional por el virus del ébola. Vamos por el 2014. El Papa Francisco llega a Corea en su primera visita a Asia. Abrió el camino también para acelerar la beatificación del arzobispo salvadoreño asesinado, Oscar Romero. Es una cosa impresionante para este país. El virus del chikungunya se agudiza en el mundo. Se desata una ola de protestas civiles en Hong Kong. No, mejor dicho. En abril del 2015, las FARC asesinan a 10 militares en Colombia, lo cual complica el proceso de paz en ese país. Y bueno,
se nos va como que complicando la cosa con los diálogos de paz que habían ocurrido. Francisco se va de gira por África, visita Kenia, Uganda, la República Centroafricana, o sea, una cosa tremenda. Eso fue en noviembre del 2015 y en el mismo mes de noviembre China lanza la alerta por contaminación en su ambiente. En el 2016, el terremoto de 7,3 grados en Fukushima, Japón, eso fue una cosa tremenda, se agudizó la guerra en Alepo, Siria. El Papa Francisco permitió a los sacerdotes perdonar a personas que hayan cometido aborto. Mira las cosas cómo se van dando de aquí en adelante. En el 2017, una serie de fuertes terremotos sacuden el centro de Italia. Hallan una superbacteria resistente a los antibióticos. Mire, toman nota. Y el 20 de enero del 2017, Donald Trump se posesiona como presidente de los Estados Unidos para lo que será su primer periodo, su primer mandato. En el 2016, el 15 de abril, ante los ojos atónitos de todo el mundo, contemplamos el incendio de la Catedral de Notre Dame. En el 2020 se da la crisis mundial por el COVID-19. Esto fue en marzo, la cuarentena más tenaz del mundo vivió esta pandemia el 10 de octubre de ese mismo año, casi que en la reapertura después del confinamiento, el Papa Francisco beatifica a Carlo Acutis. Ojo, porque este puede ser el primer santo de la tecnología. Se hace la primera publicación en redes y plataformas del primer contenido de nuestro ministerio, la historia profética del mundo. Oiga, eso fue el 12 de octubre del 2020. Hacemos parte de estos 25 años del siglo XXI, sí. Y el primer contenido que nosotros vamos a publicar en redes llevará como título América en la Profecía, que fue un episodio especial sobre el papel de los Estados Unidos en el mapa profético de la Biblia. El Papa Francisco, el 21 de octubre del 2020, pidió aprobación de leyes de unión civil entre personas del mismo género. Mira los pasos que se van dando para cerrar estos primeros 25 años. En el 2021, Naftali Bennett es elegido como primer ministro de Israel. Y cuando se nos mete el 2022, es cuando estalla la tensión mundial por la invasión de Rusia a Ucrania. El Papa Francisco consagra a Rusia y a Ucrania a Fátima. Sí, señores, ese mismo año la OMS declara la viruela símica o viruela del mono como una emergencia de salud pública internacional. En agosto del 22 se da una ola de protestas en contra del régimen en Irán por el asesinato de Mahsa Amini por portar mal el velo islámico. También se da el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales en Kazajistán. Se da la COP27 en Egipto. Y el 31 de diciembre, cerrando el 2022, muere el expapa Benedicto XVI. En el 2023 hay estupor y rechazo mundial por la ejecución de Mohamed Mehdi Karami y otras personas en Irán, producto de la ola de protestas en contra del régimen. Se da la variante XBB 1.5 del COVID-19. Un estudio revela que el núcleo de la Tierra se está desacelerando y que esto traerá consecuencias para el planeta. El reloj del juicio final marca la cercanía inminente del fin de la humanidad para el 2023. Se registró un sorpresivo ataque por parte de Hamas desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel, que por muchos fue considerado como el peor ataque que ha sufrido el país desde su creación. Y aquí estalla un nuevo episodio de los más terribles dentro del marco del conflicto palestino-israelí, 7 de octubre del 2023, y por ahí vamos. En el 2024, el 25 de abril para ser más exactos, Netflix estrenó el documental Antares de la Luz, la secta del fin del mundo. Eso fue una cosa sobre un falso profeta terrible. Hay un caos mundial por el apagón de Microsoft. Se dio la ceremonia de inauguración y de los Juegos Olímpicos de París, que estuvo cargada de espiritismo e irrespeto hacia las cosas espirituales. La OMS declaró la viruela Mpox como alerta de preocupación internacional. Los talibanes cumplieron 3 años en el poder de Afganistán. También se dio el hallazgo arqueológico que confirmó un relato bíblico. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, proclamó la ley marcial en el país, desatando un histórico caos en ese estado que por ahí todavía va. Cayó el régimen de Bashar al-Assad a manos de la oposición rebelde, liderada por Abu Mohamed al-Jolani. Eso fue el 8 de diciembre, del 2024. Y el 24 de diciembre
el Papa Francisco hizo la apertura del Jubileo 2025. Y empezando el año 2025, que es cuando estamos publicando esta edición especial, se desató el violento terremoto en el Tíbet. Se conmemoraron los 10 años del ataque terrorista a la revista francesa Charlie Hebdo. El Papa Francisco nombró a Simona Brambilla como la primera mujer en la historia que tendrá el cargo de prefecta en el Vaticano. Y además se dio la segunda posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos con un discurso imperialista y expansionista que tiene temblando a todo el mundo. Y así avanza este siglo XXI, del cual ya van 25 años y seguramente muchas señales seguirán dándose en el mundo, las cuales nos anuncian como nunca antes el pronto regreso de Jesús a esta tierra. Vinimos un rato por aquí a contarles un poquito acerca de estos primeros 25 años del siglo XXI. En la producción audiovisual, May Vanegas, en el relato Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.